Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que nos ha dejado a todos con un nudo en la garganta, una de esas noticias que nos recuerdan lo frágil que es la vida y lo mucho que podemos llegar a querer a personas que, aunque no conozcamos en persona, se han ganado un lugar muy especial en nuestros corazones. Estamos hablando de **Can Yaman y de Demet Özdemir **, dos nombres que para muchos de ustedes son sinónimo de talento, carisma y sí, también de grandes emociones. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es verdaderamente devastador. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias, porque créanme, esta es una que no querrán olvidar. Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Sus carreras han sido meteóricas, conquistando audiencias no solo en Turquía sino en muchísimos países alrededor del mundo, y Argentina no es la excepción. Ambos han protagonizado series que se han convertido en verdaderos fenómenos, y su química en pantalla, particularmente en la exitosa Erkenci Kuş, dejó a miles suspirando y deseando que esa magia trascendiera la ficción. Y es precisamente en ese contexto de admiración y cariño que la noticia que vamos a compartir hoy ha caído como un verdadero jarro de agua fría, no solo para ellos, sino para todos sus seguidores. La noticia que ha golpeado con tanta fuerza, que ha hecho que muchos lloren a moco tendido como dice el titular, tiene que ver con algo profundamente personal y doloroso. No se trata de un nuevo proyecto fallido, ni de un rumor de pareja desmentido, ni de una polémica trivial. Estamos hablando de una pérdida, una de esas que marcan la vida para siempre. Y es que para quienes siguen de cerca la vida de Can Yaman y Demet Özdemir, sabrán que ambos son personas que valoran mucho a su familia y que tienen relaciones muy cercanas con sus seres queridos. Sin entrar en detalles excesivamente íntimos, la devastadora noticia que impactó a Can y Demet se relaciona con el fallecimiento de una persona muy importante en la vida de uno de ellos. Y aquí es donde la empatía y el cariño de sus fans se ponen de manifiesto. Cuando una figura pública que admiramos sufre una pérdida, sentimos de alguna manera esa tristeza. Can Yaman, en particular, ha estado atravesando un momento de profundo dolor tras la partida de su abuelo. Sí, han escuchado bien. El abuelo de Can Yaman, una figura paterna y un pilar fundamental en su vida, falleció recientemente y la noticia ha sido un golpe tremendo para el actor. Can siempre ha mostrado un gran respeto y un profundo amor por su familia, y en diversas entrevistas ha hablado de la importancia que su abuelo tuvo en su crianza y en la formación de los valores que lo definen. Imaginen el vacío que debe sentir ahora. Perder a un abuelo, especialmente cuando se tiene un vínculo tan estrecho, es una experiencia desgarradora. Es perder a un confidente, a un consejero, a un compañero de recuerdos. Y si bien esta noticia directamente afecta a Can, el cariño y la cercanía que Demet Özdemir y Can Yaman han tenido a lo largo de los años, tanto profesionalmente como en lo personal, hace que esta pena también resuene en ella y por extensión, en sus fans. Aunque ya no trabajen juntos en proyectos de televisión a gran escala, siempre han mantenido un respeto mutuo y un aprecio sincero. Demet, quien también es una persona muy familiar y cercana a sus seres queridos, seguramente entiende la magnitud de este dolor. La forma en que los fans han reaccionado, inundando las redes sociales con mensajes de condolencias y apoyo para Can, demuestra el gran afecto que tienen por ambos. Es conmovedor ver cómo una comunidad tan grande se une en momentos difíciles. Lo que hemos visto en las redes sociales es una auténtica ola de solidaridad. Miles de fans han compartido mensajes de fuerza y apoyo hacia Can Yaman. Frases como "estamos contigo en este difícil momento", "tu abuelo siempre vivirá en tu corazón", y "mucha fuerza, Can", se han multiplicado. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas hay personas con sentimientos, con pérdidas y con la necesidad de sentir el cariño de quienes los admiran. Y aquí es donde entramos nosotros, como espectadores y seguidores de estas historias. Ver a nuestros ídolos sufrir nos entristece, pero también nos impulsa a ser mejores personas, a valorar más a nuestros propios seres queridos, a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la importancia de cada momento. La noticia de la muerte del abuelo de Can Yaman nos invita a hacer esa pausa, a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares y a expresar nuestro amor y gratitud a quienes tenemos cerca antes de que sea demasiado tarde. Es comprensible que esta noticia ha llevado a muchas personas a llorar a moco tendido.
No es una exageración cuando se trata de un dolor tan profundo y personal. Can Yaman, a pesar de su fama y de su imagen pública fuerte y segura, es un ser humano que está experimentando una pérdida significativa. Y es válido que sus fans, que han sido testigos de su crecimiento y de sus logros, sientan esa empatía y compartan su tristeza. Demet Özdemir, por su parte, también ha sido objeto de mucha preocupación y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Aunque la pérdida directa es de Can, la conexión entre ambos, la historia que compartieron en Erkencicus y la admiración mutua que se percibe, hace que sus fans se preocupen también por su bienestar emocional. Ver a una persona que admiras pasando por un momento tan duro es natural que te toque. Y es probable que Demet haya estado en contacto con Can, ofreciéndole su apoyo y sus condolencias, algo que sin duda significa mucho para él en estos momentos. Este tipo de noticias nos demuestran la conexión tan fuerte que se puede crear entre los artistas y su público. No solo admiramos su talento, sino que también conectamos con sus historias, con sus emociones, con sus valores. Y cuando algo así sucede, ese vínculo se hace aún más palpable. Es una conexión que va más allá de la pantalla, que se manifiesta en la empatía, en la solidaridad y en el deseo de que esas personas que nos inspiran estén bien. La vida de las celebridades, aunque parezca glamorosa y lejana, está llena de las mismas alegrías y tristezas que la de cualquier persona. Y en momentos como este, donde el dolor de la pérdida se hace presente, es importante recordar esa humanidad compartida. Can Yaman, a pesar de su exitosa carrera internacional, de su fuerza física y de su carisma, es un joven que está sufriendo la partida de un ser querido. Y esa vulnerabilidad es algo que debemos respetar y apoyar. Es importante también, como fans, saber manejar estas situaciones con sensibilidad. Si bien es natural querer expresar nuestro apoyo, debemos hacerlo de una manera respetuosa, sin invadir su privacidad ni presionar. Los mensajes de amor y de fuerza son siempre bienvenidos, pero el espacio personal de duelo debe ser respetado. Y creo que la mayoría de sus seguidores lo han entendido perfectamente, inundando las redes sociales con mensajes de contención y admiración. La reacción de la comunidad de fans en general ha sido ejemplar. Hemos visto cómo se han organizado para enviar mensajes de apoyo, cómo han compartido recuerdos de Can y su abuelo, y cómo han mostrado una empatía conmovedora. Esto habla muy bien de la calidad humana de los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir. Son una audiencia que comprende, que siente y que apoya. Y es en estos momentos de adversidad donde se ven los verdaderos lazos. No solo entre los protagonistas de esta noticia, sino también entre los admiradores. La forma en que la noticia ha sido recibida y comentada demuestra que el cariño por Can y Demet va más allá de sus personajes en la pantalla. Es un cariño genuino por las personas que son. Recordemos que ambos, Can y Demet, han tenido carreras muy exitosas y han ganado un gran número de seguidores gracias a su talento y a su personalidad. Verlos ahora enfrentar una pérdida así, nos hace conectar aún más con ellos a un nivel humano. Es un recordatorio de que todos somos vulnerables y que todos necesitamos el apoyo de quienes nos quieren. En definitiva, la devastadora noticia del fallecimiento del abuelo de Can Yaman ha impactado profundamente no solo al actor, sino también a su excompañera de elenco y amiga, Demet Özdemir, y a la vasta comunidad de seguidores que los admiran. Es un momento de tristeza y reflexión, pero también es un momento para demostrar la fuerza de la empatía y el apoyo mutuo. Para concluir, queridos amigos, esta historia nos deja una gran lección sobre la fragilidad de la vida y la importancia de los lazos familiares. Ver a figuras tan queridas como Can Yaman atravesar un momento de dolor nos recuerda que todos somos humanos y que necesitamos amor y apoyo en los momentos difíciles. La forma en que la comunidad de fans ha reaccionado, ofreciendo palabras de consuelo y fuerza, es verdaderamente inspiradora. Agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros hasta el final de este vídeo. Esperamos que esta historia, aunque triste, les haya servido para reflexionar y para valorar aún más a sus seres queridos. Nos encantaría leer sus pensamientos y sentimientos sobre este tema en la caja de comentarios. ¿Qué opinan de la forma en que los fans han reaccionado? ¿Les ha conmovido esta historia? Dejen sus comentarios abajo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo historias conmovedoras e intrigantes como esta, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares para que más personas se unan a nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan nada.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les harán sentir. Hasta la próxima.